Hola, hola. Hablemos hoy de las emociones. ¿En algún momento te has sentido muy abrumado y no has podido gestionar tus emociones de una manera sana? ¿En algún momento has sentido que tus emociones están totalmente descontroladas? ¿En algún momento has pensado que eso que sientes es desagradable y que por supuesto que no quieres sentirlo? Las emociones son reacciones que sentimos simplemente por el hecho de ser seres humanos. En el inicio del Homo sapiens, cada una de las emociones vino a ejercer una función en particular, como por ejemplo, hablando de las emociones primarias, como el miedo. Esta emoción es un instinto de supervivencia. Sin esta emoción, el ser humano fuese sido quemado por el fuego, probablemente comido por un león o atacado por un oso. Las funciones en sí mismas tienen muchas de las respuestas para que cada uno de nosotros tengamos una vida con sentido. Existen muchas clases de emociones, pero primero hay que aclarar que no existen emociones negativas. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros le decimos a nuestra mente que algo es negativo, automáticamente la sensación es de rechazo. Y cada una de las emociones que existen porque vienen a ejercer una función en nuestra vida. Y el hecho de que existan emociones que no son agradables no quiere decir que sean negativas o quizás que sean malas. Entonces vamos a clasificarlas primero por emociones placenteras y desplacenteras. Y entonces, ¿cuáles son estas emociones? ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios, a su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando Alegría está al mando. Ella es Alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, Alegría te hace sonreír y... ¿A quién le importa? ¡A celebrar! A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres, Desagrado está para... Bueno... Un momento. Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando Tristeza toma el mando. Ella es Tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Aunque todos ya hemos experimentado estas emociones ya vistas, muchas personas no están conscientes que el mal manejo de las emociones puede acarrear bloqueos y también síntomas. Cada una de estas emociones tiene una función adaptativa. Por ende, si no sentimos la emoción, entonces no podremos experimentar la función que cada una de estas emociones viene a ofrecernos. Como por ejemplo la tristeza tiene como función elaborar las pérdidas que la vida trae consigo. Si yo no puedo contactar con mi tristeza, no puedo elaborar pérdidas. Como por ejemplo, si pierdo un ser querido y no puedo contactar con ella, no voy a poder hacer el duelo y por lo tanto el duelo va a quedar allí detenido o bloqueado y se va a transformar en un duelo patológico. Ahora hablemos de miedo. Cumple la función de protección frente a los peligros. A la hora de manejar nuestro auto sin sentir miedo y aceleramos por encima de los límites de velocidad, en ausencia de él, no podríamos sentir el riesgo de que estaríamos aumentando las probabilidades de causarnos un accidente. ¿Y qué hay del enojo? Tiene una función fundamental.
Si no sentimos enojo, no podríamos poner límites a las personas en referencia a nuestro espacio. Ahora bien, si sabemos que todas las emociones son cruciales en nuestras vidas, ¿por qué a veces pretendemos o elegimos no sentirlas o ni siquiera escucharlas? Entonces aquí les va la siguiente pregunta. En su infancia, ¿las emociones fueron respetadas? ¿Cómo fueron tratadas? ¿Cómo fueron abordadas estas emociones por sus cuidadores primarios? ¿Qué pasa cuando no se les respeta las emociones a los niños? Cuando no se les permite incluirlas en su vida, no se les permite experimentarlas. El niño empieza a elaborar mecanismos para que esta emoción no aparezca. Suelen usar dos tipos de mecanismos para no contactar con las emociones. El primero es permitirse sentir la emoción, pero evitar expresarla. Es decir, que si están enojados, ellos se van a permitir sentirse enojados, pero en su exterior no van a parecer estar enojados. Y la segunda, si la prohibición es más profunda de esta emoción, puede impedírsele al niño la propia experimentación, que el niño no se le permita sentirla. Es decir, que si yo como madre le prohíbo a mi hijo sentir tristeza, es probable que los mecanismos funcionen de la siguiente manera. Si mi hijo no puede expresarla, él la va a reemplazar. Entonces puede que reemplace la tristeza quizás por enojo, que supongamos que en su entorno sea algo más aceptable. En lugar de hacer contacto con la tristeza, puede que la reemplace por miedo. O en lugar de hacer contacto con el enojo, se ría. O quizá en lugar de hacer contacto con el enojo, ataque todo aquello a lo que teme. Y a medida que va creciendo y se va transformando en el adulto, este sistema se va a ir afianzando. Y entonces, esto empieza a explotar de distintas maneras y en diferentes ámbitos. ¿Y qué ocurre con las emociones cuando decidimos no sentirlas, no experimentarlas? ¿Desaparecen? Se acumulan hasta que en algún momento tienen que encontrar una vía de escape. Y es entonces cuando aparecen de forma explosiva y abrupta. Cada vez que reaccionamos de manera desproporcionada con cualquier emoción es porque llevamos a cabo este mecanismo. Acumulas, te llenas y explotas. Y el nivel baja la emoción. Acumulas y explotas. Y esto se convierte como en un ciclo que se retroalimenta y se repite constantemente. Esto pasa mucho con el enojo. Esas personas que nunca contactan con el enojo y de repente un día tienen una reacción desproporcionada y entonces vemos todo ese enojo con el que no venían haciendo contacto desde niño y se vuelve una persona agresiva y asocial. Y es de esas personas que de repente podemos ver que van a la tienda a comprar algo y por una pequeña cosa que no les pareció, golpean al vendedor. Quien acumula tristeza, un día sale toda junta y vemos depresión. Quien acumula miedo, un día sale toda junta y vemos una fobia. Quien acumula alegría, se vuelve maníaca y de pronto vemos alegría desmesurada. Ahora hablemos un poco de las emociones secundarias. Primero vamos a resaltar la principal diferencia entre las emociones secundarias y las primarias. Las emociones primarias son emociones innatas, eso quiere decir que nacemos con ellas, a diferencia de las emociones secundarias que son emociones que son aprendidas y pueden ser una combinación de las emociones primarias. Ahora vamos a hablar de las emociones secundarias más frecuentes. Vergüenza es una emoción secundaria y podríamos decir que es una mezcla entre angustia, tristeza y miedo. Ahora hablemos de aburrimiento. Esta es una emoción que surge ante la falta de estímulos presentes en el entorno. Es una condición que se suele asociar con la tristeza y con esa sensación de que nos falta algo, aunque no sabemos a ciencia cierta qué es ese algo que nos hace falta. Sin embargo, es importante resaltar que no siempre el aburrimiento se traduce en pereza. La culpa.
Es una emoción bastante compleja, autorreflexiva y específica de la especie humana. Es una reacción emocional que nos alerta de que en nuestra conducta algo va mal. Para algunos, el sentimiento de culpa es una sensación vaga pero continua. Se sienten inadecuados, aunque no saben bien de qué, intimidados, inseguros o asustados. Y ahora hablaremos de esta última emoción secundaria como es la ansiedad, pero no menos importante. La ansiedad es una reacción normal y saludable que se activa ante una amenaza o un peligro, sobre todo esas sensaciones que tenemos de incertidumbre hacia el futuro. Ahora bien, es importante saber en qué momento la ansiedad es normal y en qué punto se convierte en un trastorno de ansiedad. Se convierte en un trastorno de ansiedad cuando esta reacción se activa ante situaciones habitualmente no amenazantes o peligrosas, de manera persistente, hasta el punto que interfiere de manera importante en la vida diaria. Y en este punto es muy importante buscar ayuda profesional. Y llegamos a nuestra caja de herramientas emocionales. Y bueno, chicas, llegamos a nuestra caja de herramientas emocionales. Acá les voy a dejar una herramienta que se llama la técnica de las sillas. Aquí, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a identificar la emoción, primero que nada. Vamos a utilizar de 2 a 3 sillas y nos vamos a sentar en la primera silla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tratar de concentrarnos y traer a colación aquella situación que nos hizo sentir una emoción desagradable, una emoción que no queríamos sentir. Y en el momento que respiremos profundo y logremos identificarla, vamos a suponer que la emoción es tristeza. Y en ese momento empezamos a sentirnos tristes, vamos a respirar profundo y vamos a sentirnos tristes, porque aquí venimos a sentir. Si tenemos ganas de llorar, vamos a llorar. Cuando te sientas lista, vas a tomar una respiración profunda y vas a pasar a la siguiente silla. Volverás a traer la misma situación o quizás otra situación que sientas que también te hizo sentir una emoción que no querías sentir, que no te agradó. Supongamos que la emoción que identificamos es miedo. Esa será la silla del miedo. Vas a traer la situación, vas a sentir la emoción. Cuando estés lista, vas a respirar profundo y vas a pasar a la siguiente silla de ser necesario. Cuando estés lista, vas a tomar 3 respiraciones profundas y te vas a levantar. Es muy importante que mantengamos presente que las emociones están aquí, número 1, para ser sentidas, y número 2, que ellas no son nuestras enemigas. Ellas vienen a comunicarnos algo y tenemos que aprender a saber qué es aquello que vienen a decirnos. Y aquí es donde cerraremos con una emoción elevada, como lo es el agradecimiento. Cuando nos levantemos, lo primero que haremos es agradecer por todo aquello que tenemos. ¿Por qué emoción elevada? Este será el tema del siguiente video.